escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Y a veces se me olvida que estamos en vivo, porque está haciendo la transmisión. Y justamente ustedes saben que la liturgia, bueno, para mí es bien importante, y habíamos leído de otros ciclos. La liturgia está dividida en ciclos, y cuando uno abre el libro, pues debe saber en qué estamos. Pero bueno, leímos primera lectura y salmo de otro ciclo. No es un pecado, simplemente es que las lecturas tienen una guía y nosotros pues hacemos la reflexión también ya preparada. Pero bueno, estamos en este 31º domingo, tenemos muchas cosas hoy. No les mencioné lo de los santitos y santitas que hoy nos visitan, y que después de la misa vamos a tener una celebración interesante. No sé si vamos a hacer el recorrido, Carmen. Vamos a hacer el recorrido, si no llueve. Si comienza a llover, yo no voy. Están ustedes. Bueno, y hoy pues también tenemos la celebración de los difuntos, y pues con la ocurrencia, por supuesto, que el Padre Jesús también se nos fue. Entonces, como que se nos juntaron, vamos a tratar de celebrar todo, porque la vida va adelante. Creo que hoy la iglesia está como le gustaba al Padre Jesús mirarla, llena. Y todos los domingos me decía: este domingo va a estar bien lleno, ustedes verán que ni van a caber en esa iglesia. Y después estaban las bancas vacías. Digo: ¿y ustedes dónde agarran? Que va a venir tanta gente. Pues hoy sí vinieron, ¿no? Y creo que vinieron para acompañar en este momento pues a Él, porque pues por Él, espero que hayan venido por Dios, por supuesto, en primer lugar, y luego, así como dice el mandamiento. Me detengo brevemente en el Evangelio de hoy. Las lecturas de hoy están hermosas, solamente que pues no hay tiempo para meditarlas. La primera lectura sugerida para hoy del libro de Deuteronomio es Moisés, que habla al pueblo de Israel y le pide que no se olvide de los mandamientos de Dios y que los ponga en el corazón. Lo que hay en el corazón no se olvida, o no es así. No me equivoco. Lo que está en el corazón no se olvida. Lo que está en la mente sí se olvida. Pero cuando uno se mete algo o alguien en el corazón, eso no sale. Se queda. Y bueno, los mandamientos, el primero es: escucha. El primero se llama la Shema del pueblo de Israel, que tenían que recitarlo 3 veces al día. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. No hay otro, el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente,
con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Esto basado sobre el amor y todo, digamos que el mandamiento es súper fácil, amar. Si nosotros queremos cumplir la ley de los profetas, decía Jesús, basta amar. Pero esa palabrita que la usamos tanto, vacíamente, la usamos en todos los niveles, esa palabrita es tan difícil de cumplirla. Por eso, lo primero que dice el mandamiento es escucha. Por ahí, ustedes saben que hoy se mandan tantos mensajes, ¿no? Me llegó un mensaje que decía, ¿no? Quien te ama, te escucha. Quien no te ama, dice, quien te ama, aunque no hables, te escucha. Y quien no te ama, aunque le grites, no te escuchará nunca. Así que lo tengamos eso bien claro en todas las parejas. Sobre todo las parejas. Ustedes saben que antes, cuando no estaban los celulares, uno escribía cartitas de amor, ¿sí es cierto? Los que somos de la antigua, ¿no? La Juanita, la Marisa. Hoy, pues, ni siquiera románticos, no son románticos. Bueno, si están de acuerdo que salgamos, salgamos. Sí, bueno, lo mismo, vaya, voy donde el otro, ¿no? Antes, el que te iba a enamorar, tenía que tener esto, ¿eh? Tenía que tener, si no, no le salía nada, ¿no? Y había un adolescente que no tenía facilidad de palabra, ¿no? Y entonces se acercaba a la muchacha, a otra adolescente, y le decía, es que el amor es todo, el amor es todo, y aquella, el amor es todo. Y le decía siempre así, porque no sabía qué decirle, ¿no? Es que el amor es todo. Y lo único que le decía, es que el amor es todo. Sí, pero todo qué, ¿no? Dime más, dime que estoy linda, que lo soy, ¿eh? No. Pero es que en realidad el amor es todo. Jesús nos pone como tarea, como mandamiento, el mandamiento del amor. Y ese amor que simplemente se exprime a nivel vertical hacia Dios y a nivel horizontal hacia el prójimo. Por eso la cruz. ¿Sí? A nivel vertical tenemos el amor a Dios y a nivel horizontal el amor al prójimo. Eso significó y significa la cruz de Cristo, el amor crucificado. No hay amor más grande, decía Jesús, que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Como quien dice, yo daré la vida por ustedes. Y aquí creo que es el resumen de todo lo que nosotros podamos aprender. Ejercitarnos sobre el amor. Tan difícil de amar. Es fácil escribirlo, es fácil comprar un vaso de rosas, es fácil dar un detallito, es fácil mandar un mensaje, pero sentirlo y vivirlo verdaderamente es muy difícil. Y peor, el amor a Dios va conectado, unido, entrelazado al amor al prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios si odio a mi hermano, dice el apóstol Juan. Si no amo a Dios, dice así, si no amo al prójimo que veo, ¿cómo amaré a Dios que no veo? Entonces, el amor a Dios, aquí les tocó como a las vírgenes necias, ¿no? Que llegaron tarde a las bodas. El amor a Dios va unido al amor al prójimo. Yo no puedo
de venirle a rezar al Señor y hacerle una bonita alabanza, cantando, rezando la coronilla, la misericordia, rezando el rosario, rezando, pelándome las rodillas, si el que tengo en la casa no lo amo. Y entonces, ¿qué amor es ese? No puede, no funciona así. Si yo digo que amo a Dios y me la paso en la iglesia todo el tiempo, pero con quien trabajo, con quien estudio, con quien vivo, no le demuestro ese amor, entonces ese amor es fingido. No es un verdadero amor. Porque el amor de Dios yo lo demuestro amando al otro. Por eso no es tan fácil como parece. Es fácil el mandamiento, pero vivirlo no es tan fácil. Y hoy vale la pena que nos revisemos cada uno de nosotros qué tanto amor tenemos y qué tanta capacidad tenemos para amar. Porque Jesús nos lo demostró. Él dijo, te amo, y abrió los brazos para ser crucificado. Cuando decimos que el amor duele, sí duele. O pregúntenle a él si no le olían los clavos. O piensen que era un paseo. Sí le dolía, el amor duele. Madre Teresa de Calcuta decía, amar hasta que duela. Cuando no duele no es verdadero amor. Solo cuando duele. ¿Por qué? ¿Por qué debe doler? Porque debo sacar de mi corazón todo lo que me hace placer, todo lo que me hace bien, para poder dar. Debo sacar todo lo malo que hay en mí para poder amar a Dios. Por eso duele. Pidámosle hoy al Señor que nos enseñe a amar. Tal vez los apóstoles le pidieron, enséñanos a orar, y le enseñó el Padre Nuestro. Nosotros queremos pedirle, Señor, enséñanos a amar. Porque la misma Madre Teresa decía, en el mundo los hambrientos, los sedientos de justicia y de pan, no sufren por falta de, no es que falten alimento, sino por falta de amor. Porque lo que no hay en el mundo es amor. Hay muchas cosas, pero no hay amor. Y donde falte el amor, falta todo. Porque ¿de qué te sirve vivir en una mansión? ¿De qué te sirve tener el mejor coche que puedes conseguir? ¿De qué te sirve tener en el banco una buena cuenta si no tienes amor? De ahí la respuesta, ¿por qué los famosos y ricos terminan suicidándose? Porque el dinero no es todo. Porque la fama no es todo, porque lo que necesitamos es algo tan sencillo que se llama amor. Hoy pidámosle al Señor la gracia de aprender. Esto no es fácil. No es fácil, y quiero pues decirles una palabrita sobre el Padre Jesús. No es fácil porque ustedes saben que el Padre Jesús, como me gusta recordarlo, no lo hagamos hoy, no. Una señora italiana me dijo, Padre, ese hombre es santo ya. Y yo me quedé pensando, O sea, no nos hagamos, tomémoslo como Él era. Y a muchos les va a hacer falta sus gritos y su regaño. ¿Sí? A mí me hace falta, porque a mí me agarraba también como hijo de dominio, no crean que no me regañaba. Decía el seminarista, si estuviéramos con el Padre Jesús ya no hubiera gritado con todas las luces encendidas. Y es lo primero que hacía era apagar las luces. Porque hay que ahorrar coda. Pero una de las cosas que yo pude identificar de él en este año, muchos de ustedes lo conocieron por 5 años, yo no, solo este año, es que él quería mucho esta comunidad. Ustedes no se dan cuenta, cuando íbamos a las reuniones, cómo peleaba por esta comunidad.
peleaba. No quería que se la tocara nadie. Él era el capellán. Él era el encargado. De hecho, no fue hasta ayer. No crean que yo tengo los documentos. Hasta los padres me preguntaron, oye, ¿ya hiciste él? Y le digo, yo no, yo sigo siendo el trabajador del Padre Jesús. Es decir, él tenía un celo por esta comunidad grandísima. Y como les decía, le gustaba ver la iglesia llena. ¿Por qué? Porque para nosotros la iglesia es un poco así como un negocio. ¿Cómo funciona un negocio? Cuando tú tienes clientes, el negocio va bien. Cuando tienes unos 4 clientes, dices, ese negocio va en quiebra. Pues la iglesia es igual. Si yo la veo llena, el negocio va bien. Entonces si veo unos 4 gatos, oh Señor, mejor me voy para otro lado. Mejor cierro el changarro, cierro el negocio y me voy. Y él en eso era muy especial, ustedes lo saben. Y me enseñó mucho, me enseñó de que a ustedes les gusta que los traten mal. Me dijo, esos peruanos, agárralos por su cuenta, ¿no? No les ande con lástima porque son como la mujer maltratada. Cuando el marido no le pega es porque no la ama. Porque así es. Nos gusta que nos regañen, nos gusta que nos digan las cosas, si no, no hacemos caso. Y yo soy mal, trato de ser más tranquilo. Yo, Padre, yo no me voy a gastar mi hígado con esa gente. Déjalo en paz. Pero pues, yo no sé cómo voy a hacer de ahora en adelante. Lo importante, yo sí les digo, si lo puedo comparar con alguien, sería como Pablo II, ¿no? No se bajó de la cruz. Ustedes recuerdan, Juan Pablo II decía, cuando le enviaron la carta, Papa, por favor, no Santo Padre, renuncie, usted ya no puede. Y el Papa dice, ¿acaso Jesús se bajó de la cruz porque ya no podía? Así como Jesús no se bajó de la cruz, tampoco yo me bajo. Y lo mismo el Padre Jesús. Lo mismo hizo. No se bajó. Y murió en el puesto. Ayer, en la mañana, como a las 10, 9:30, lo fui a visitar y estaba un poquito angustiado, ¿no? Y alguien le dijo, aquí está el Padre Noé, y abrió los ojos como quien dice, ya sé, ¿no? ¿Quién no le escucha su voz? Entonces me miró con una mirada así profunda, ¿no? Como quien dice, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que hay, como dicen, ¿no? Ya sabemos. Y yo se le sonreí y le dije, ya no quiere nada, ¿no? Cerró los ojos. Bueno, le dije, ignórenme si quiere. Yo le agarré la mano y le dije, ¿usted luchó tanto para esto? O sea, nos tuvo a todos, le dije yo, corre para allá y para acá, para morirse así. Claro, no me iba a contestar, ¿no? Pero se fue regañando. Y le dije, pero está bien, le dije, logró su objetivo. ¿Por qué? Les cuento brevemente, ¿no? Él estaba bien, ustedes lo vieron. Cuando vino aquí hace 2 semanas exactas, él estaba bien. Y él siguió bien hasta la mitad de la semana después que vino. Y después de eso comenzó a decir que ya no quería comer. ¿Qué le daba náusea? ¿Qué sentía esto? ¿Qué sentía el otro? Ya no quería ver a nadie, no quería contestar el teléfono, no quería nada. Se dejó llevar. Después de luchar tanto, se dejó llevar por la corriente.
Y lo logró. Anoche cuando llegué ya como a las 10, pasé en el cuarto donde estaba, en un ingenio, con otro padre, y lo agarré así de la cabeza, ¿no? Y le dije, lo lograste, ¿verdad? Sí, lo logró. Y esto, pues después hicimos una oracióncita y el eterno reposo, ¿no? Pero se fue bien regañado por mí, porque yo sí quería que se fuera para Colombia. ¿Por qué? Porque él tiene su familia. Porque en Colombia tiene su familia. Y yo creo que si nosotros pudiéramos, no, todos, dar el placer, no el dolor, porque es un dolor que da placer, el placer de llorar por nosotros, allí con el cuerpo, démoselo a la familia. Todos los que estamos aquí somos inmigrantes, ¿no? Todos hemos dejado nuestra familia. Y si lo pudiéramos hacer, ¿por qué no darle? Yo fuera el primero, que si yo pudiera irme a morir con mis hermanos, con mucho gusto me doy. Pero no lo logró él. Y bueno, se quedó aquí con nosotros. Y creo que logró que todos hoy nos dediquemos a él en estos próximos días, en oración y en presencia. Al final les voy a dar la indicación. Pidámosle entonces al Señor que esta vida de amor que el Padre ha vivido, que fue un amor porque San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 9, el amor de Dios nos empuja, nos apremia. El amor de Dios nos empuja. Es el amor el que nos hace sacrificar. Es el amor que nos hace a nosotros renunciar a una propia familia. Es el amor que nos hace renunciar a nuestras propias raíces para irnos a donde Dios nos llama. Por ese amor, el Padre Jesús se quedó aquí por ese amor. Por eso, les pido un fuerte aplauso al Padre. Descendió a la